Titulares 25 de abril. Autocross de Esplus. Rally Bajo Aragón. Titulares cortitos. Ya vendrán las prisas, ya. Ahora nos vemos. Hola familia, el autocross aragonés sigue teniendo buena salud. La tenía con la primera comisión de autocross, allá por 1985, cuando éramos federación, y la tiene ahora. Nueva savia, nuevos estilos y nuevas carreras. El 13º autocross de Esplus del domingo pasado fue ejemplo de ello. 50 pilotos llenando las parrillas de las tres categorías, pilotos de varias comunidades autónomas, y lucharon contra los aragoneses. De hecho, fue en Turismos División 1 la única que hicimos podium. Nuestro campeón 2023, Salvador Torcal, con su Audi A4 venció en la final y se hace más fuerte en el liderato. En esta categoría competían 4 pilotos de nuestra región. Torcal superó a Aitor Salinas con su Peugeot 206 y a Óscar Escuder con su R5 Copa Turbo, quien se hizo con la tercera plaza. Cataluña copaba la categoría Carcross, en la que se presentaban 30 pilotos, dominando Iván Piña su lucha con Josep Arqué. Tras ellos, el primer aragonés, David Herrero, con su Labase SX01, actual líder del campeonato, quien se imponía en la final al navarro Imanol Vicente. La otra división de turismos, la 2, también fue dominada por los pilotos catalanes, con victoria de Francesc Torreles, por delante de Mireia Cánovas, quien peleó hasta el final con Javier Navarro, que terminaba tercero. Cuarto fue Miguel Ángel Cuerva y sexto Sergio Tijada, entre los nuestros. En cuanto al campeonato, no hay variación, salvo que las ventajas aumentan. Salvador Torcal en la 1, Javier Navarro en la 2 y David Herrero en Carcross. Próxima cita, si no me equivoco, en este mismo escenario. El 18º Rally Bajo Aragón cierra mañana sus inscripciones en su primer plazo. Y el lunes tendremos la primera lista de inscritos. Hubo récord de participantes en el slalom, lo hubo también en el autocross. Deseamos firmemente que lo haya en este segundo rally del campeonato de asfalto. Buena gente, eso es todo por ahora. Nos vemos el jueves por aquí, o cuando queráis. Conducir con cuidado y un abrazo.